生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 151 al 155. Gracias, Al. Con la ayuda de la mano verde, el avión fuera de control descendió lentamente al suelo, causando daños mínimos. Bruce, ¿qué está pasando exactamente? Al Jordan, con su traje brillando con luz verde, aterrizó junto al avión y le preguntó a Batman, que estaba emergiendo de él. No estoy del todo seguro. Parece que hemos llegado a un mundo extraño. Al ver una figura familiar en este mundo desconocido, Batman finalmente se sintió algo aliviado. ¿Qué? ¿Un mundo extraño? ¿Cómo es posible? Algo salió mal con la investigación de Cyborg. Linterna Verde miró a su alrededor hacia el mundo desconocido, sorprendido por una situación tan absurda. ¿Y qué pasa con ese tipo? Todavía incrédulo, Linterna Verde miró a Spider-Man, que luchaba bajo el avión, y su inmensa fuerza incluso doblaba los brazos de metal. No estoy seguro. Acabo de llegar a este mundo y apareció este tipo molesto, sin embargo, es muy fuerte. Ten cuidado con la gente de este mundo. De hecho, incluso Batman, que siempre tuvo un plan B, tenía pocos planes de respaldo para terminar repentinamente en un universo extraño. Maldita sea, parece que los guardianes de este mundo nos han confundido con invasores. Linterna Verde estaba a punto de continuar cuando de repente una luz deslumbrante brilló desde atrás. ¡Cuidado! ¡Muévete! Ambos saltaron hacia los lados, rodando por el suelo de forma desaliñada. Auge. Un rayo de energía carmesí aterrizó exactamente donde habían estado parados momentos antes. La energía violenta, similar a un misil, explotó con una fuerza aterradora y se dirigió hacia los dos que estaban no muy lejos. Maldita sea. El anillo de Linterna Verde brilló con una luz verde brillante y al momento siguiente, dos escudos verdes transparentes aparecieron en el aire, bloqueando la explosión para él y Batman. La mayor parte de la temible onda expansiva fue absorbida por los escudos, levantando una nube de polvo que oscureció todo lo que había en el suelo. Sin embargo, Tony no se detuvo y corrió hacia la nube de polvo. No se basó en el principio de sin humo no hay fuego, sino que usó la tecnología de imagen térmica de su traje, que le permitía ver a través del polvo. Estallido. Una colisión metálica resonó dentro de la nube de polvo. Al momento siguiente, dos figuras salieron disparadas de la nube y se elevaron hacia el cielo. Frente a dos enemigos repentinos, Tony eligió sin dudarlo a Batman como su objetivo. Por alguna razón, albergaba una peculiar animosidad hacia esta figura recién aparecida. Mientras tanto, a medida que el campo de batalla de Tony y Batman se alejaba, el polvo del suelo aún no se había sentado por completo. Bruce, ¿estás bien? El polvo oscureció la visión de Linterna Verde y, sin una respuesta de Batman, comenzó a preocuparse. Luego usó su anillo para crear un huracán verde, tratando de dispersar el polvo. Sin embargo, de repente una sombra surgió de la nube. Al momento siguiente, una figura apareció a través del polvo y corrió hacia Linterna Verde. ¿Otro más que interpreta a Linterna Verde? ¿Qué clase de organización especial eres? Era Spider-Man, que acababa de liberarse de los brazos de metal, ahora cargaba contra Green Lantern sin dudarlo. ¿Jugando? No. No voy a jugar con nadie. Mientras respondía en voz alta, Linterna Verde usó su anillo para crear un escudo frente a él. Grieta. El poderoso puñetazo de Spider-Man destrozó el escudo y lo dispersó en el aire. Maldita sea, Bruce tenía razón. Tenemos que tener cuidado con la gente de este mundo. Al se quedó atónito al ver que su escudo no resistía el golpe de Spider-Man. Salió despedido hacia atrás, pero logró recuperar el control. Olvídalo, primero vamos a dominar a este tipo. Al se estabilizó en el aire y decidió no explicar su origen.
cargó contra Spider-Man en el suelo, reuniendo energía verde para crear un puño gigante en el aire y aplastándolo. Dios mío, un puño del tamaño de un saco de arena. Al ver el puño gigante, Spider-Man no lo enfrentó de frente, sino que lanzó redes y saltó para esquivarlo. Estallido. El puño gigante golpeó el suelo, dejando un enorme cráter. HMPH, ¿a dónde crees que vas? Linterna Verde observó cómo Spider-Man se balanceaba entre los edificios y lo persiguió. Hombre araña, hace todo lo que una araña puede, mientras Spider-Man continuaba avanzando por los rascacielos, evadiendo los implacables ataques desde atrás. De repente su teléfono sonó en su bolsillo. ¿Qué pasa por allá? ¿Necesitas refuerzos? Spider-Man sacó su teléfono y vio una pantalla rota con el icono de un Spider-Man negro. Sin dudarlo, contestó la llamada. Antes de que pudiera hablar, se oyó una voz del otro lado. No sé qué pasa. Unos desconocidos aparecieron de repente en nuestra ciudad. Spider-Man habló rápidamente mientras esquivaba ataques por detrás. ¿Es como la última vez que apareciste de repente? Sí, más o menos. Solo que, espera, ¿estás diciendo que estos tipos, como yo, son de otro universo? Mientras Spider-Man respondía, pareció darse cuenta de algo y exclamó con incredulidad. Aunque aún no es seguro, es muy probable. Espera un momento, le informaré a mi papá y me dirigiré a tu ubicación de inmediato. Hacer clic. La llamada terminó rápidamente desde el otro lado. Maldita sea, ¿por qué no lo pensé antes? Y Spider-Man aún no se había recuperado completamente de la impactante noticia. Ah. Mi teléfono. Como no estaba prestando atención, una flecha verde voló repentinamente hacia él por detrás. Aunque logró esquivarla usando su sentido arácnido, su teléfono no tuvo tanta suerte. Se le escapó de las manos y cayó al suelo. Mientras tanto, en toda la ciudad de Nueva York, innumerables personas fueron testigos de los acontecimientos que se estaban desarrollando. En el cielo, dos figuras se movían a través del vacío, dejando rastros de movimiento, a veces estrellándose contra el suelo con explosiones que resonaban en varias calles. Entre los rascacielos, dos figuras se enzazaron en una persecución a gran velocidad. La figura perseguidora emitía ataques con energía luminosa verde, como si fuera capaz de conjurar cualquier cosa. Spider-Man, sigue así. Derrota a ese tipo que está detrás de ti. Oye, ¿no te suena el tipo detrás de Spider-Man? Parece un personaje de DC Comics. HMPH, solo reconozco a Superman en los cómics de DC. Ninguno de los demás importa. Exactamente, y este tipo que persigue a nuestro héroe neoyorquino Spider-Man definitivamente no es un buen tipo. Bajo las enormes pantallas en las calles, la multitud se reunió para ver imágenes borrosas y discutir sin parar. Como era de esperar, debido a la gran fama de Superman en los cómics de DC, muchos reconocieron al villano que persigue a Spider-Man como un personaje de los cómics. Desafortunadamente para estas personas, Superman y Spider-Man eran sus verdaderos íconos. Bruce, Al. También han venido a esta ciudad extraña. ¿Qué está pasando? ¿Podría la persona contra la que están luchando ser el cerebro detrás de todo esto? Una belleza voluptuosa con piernas llamativas y un traje de batalla especial de dama, empuñando una espada larga y un escudo, apareció de repente entre la multitud. Al mirar la pantalla, su rostro se llenó de sorpresa. Mira, es Spider-Woman. Se está apresurando a brindar refuerzos. De repente, una elegante figura se precipitó a través del aire por encima de la multitud, causando conmoción entre los espectadores. Otra persona extraña. No, debo seguirla para ver qué pasa. La atractiva mujer entre la multitud no perdió el tiempo, sacó un lazo dorado brillante aparentemente de la nada y lo agitó. Al igual que Spider-Woman que acababa de pasar por encima de la multitud, lanzó la cuerda hacia la distancia. ¿Quién es esa mujer? ¡Qué hermosa! Y me resulta familiar. Parece un personaje de los cómics de DC también, el lazo de la verdad, sí, es la Mujer Maravilla del universo DC. ¿Qué? ¿Cómo es posible?
¿De verdad son estos tipos de los cómics? No me digas que los cómics están invadiendo el mundo real. De ninguna manera, esto debe ser un engaño del plenario de Coop, la empresa de DC, estos malditos capitalistas. Independientemente de lo que especulara la multitud, la Mujer Maravilla siguió a Spider-Woman mientras maniobraban entre los rascacielos. Ella también es de otro universo. Con su poderoso sentido arácnido, Gwen detectó fácilmente la figura que la seguía. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que la persona también parecía ser de otro universo. Esto la hizo cada vez más cautelosa. Primero vamos a investigarla. Gwen dudó por un momento, luego lentamente cambió de dirección hacia una calle más apartada. La Mujer Maravilla, siguiendo a Gwen sin dudarlo, la persiguió. ¿Dónde estás? Mientras Diana perseguía a la figura que iba delante, notó que ésta cambiaba repentinamente de dirección y desaparecía en un callejón poco iluminado. Sin dudarlo, Diana aterrizó en el suelo y siguió hacia la calle. Pero no encontró la figura con el uniforme de Spider en la calle sin salida. Allá arriba. De repente, Diana sintió que se acercaba un peligro, miró hacia arriba bruscamente y, en efecto, vio una figura familiar que descendía desde arriba, con los pies apuntando hacia su rostro. Como una valiente guerrera amazona, levantó su escudo sin miedo. Estallido. Dos fuerzas que superaban con creces los límites humanos colisionaron y estallaron en un estruendo atronador. Las fuerzas de las dos figuras parecían estar igualadas. Gwen dio una voltereta en el aire y aterrizó en el suelo. Diana fue empujada hacia atrás varios pasos por la inmensa fuerza, dejando profundas huellas en el duro camino empedrado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué invaden nuestro universo? Gwen levantó lentamente la cabeza, con los ojos debajo de la máscara fijos en Diana, preguntando seriamente. ¿Invadir tu universo? ¿Cómo es posible? Yo tampoco sé qué está pasando. Diana miró a Gwen con seriedad y respondió lentamente. Si ese es el caso, espero que te rindas pacíficamente, no te resistas, déjanos investigar todo. Aunque la reacción de Diana hizo sentir a Gwen que no albergaba mucha malicia, se enfrentaba a una crisis que afectaba a todo el universo. En cualquier caso, tenía que garantizar la seguridad de su propio universo, incluso si eso significaba causar cierta angustia a la otra parte. Imposible. Como valiente guerrero de Temisira, miembro de la Liga de la Justicia, no puedo deponer las armas y rendirme. Sin embargo, aunque Gwen tenía sus preocupaciones, Diana también tenía sus propios principios. Si así es, lo siento, pero tendré que vencerte yo mismo. Al escuchar la negativa de Diana, las pupilas de Gwen debajo de la máscara se contrajeron instantáneamente. En el momento siguiente, como un lince veloz, cargó hacia Diana. Diana, igualmente sin dudarlo, levantó su espada divina y golpeó su escudo, produciendo sonidos nítidos que resonaron con notas musicales, cargando ferozmente hacia Gwen. En un momento tan crucial, parecía que faltaba un himno de batalla conmovedor. Mientras tanto, en toda la ciudad de Nueva York, aparecieron varias figuras. Como era de esperar, todos ellos procedían de otro universo. Todos conocieron a Batman y a Linterna Verde, sintieron el entorno desconocido y se encontraron con personas desconocidas. Quizás por necesidad, quizás por defensa propia, la mayoría de ellos se enfrentaron y colisionaron con los guardianes de este mundo. En apenas unas decenas de minutos, toda la ciudad de Nueva York quedó sumida en un caos absoluto. ¿Qué está pasando en la ciudad de Nueva York? En la víspera de Navidad, Nick Fury, que había planeado tomarse un descanso, se enfrentó inesperadamente a otra crisis y solo pudo levantarse de mala gana para continuar trabajando. No estoy seguro, director. Por unas imágenes subidas por transeúntes, parece que un grupo de personas apareció de repente en la ciudad de Nueva York. Todos poseen habilidades que van mucho más allá de las de los humanos comunes y están participando en batallas con los héroes de Nueva York. El Capitán América y Hawkeye se apresuraron a brindar apoyo. En este momento, la situación es bastante intensa y ha causado graves trastornos en la ciudad de Nueva York.
Afortunadamente, no ha habido víctimas hasta el momento. Parece que evitan deliberadamente las zonas civiles durante el combate. Hill informó la situación a Nick Fury por teléfono y al mismo tiempo le envió algunos datos recién recopilados. Toca. Para entonces, Nick Fury ya había subido a la azotea y sin dudarlo se subió a un helicóptero que volaba allí. Continuar, una vez que el ruido disminuyó un poco, Nick Fury le habló en voz alta a Hill al otro lado de la línea. Además, lo más extraño es su atuendo, que parece recordar a los héroes y villanos de DC Comics, igual que el Superman de nuestro mundo. Algunos incluso especulan que quizás, hace mucho tiempo, los mundos del cómic comenzaron a invadir nuestra realidad. Ya basta de especulaciones infundadas. Nuestra prioridad ahora es resolver los problemas actuales. Además, recuerda avisar a los X-Men para que envíen refuerzos lo antes posible. Nick Fury miró fijamente la proyección de video borrosa, su expresión volviéndose cada vez más grave. Quizás sea necesario enviarle estas imágenes a nuestro señor Mano de la Espada. Después de reflexionar por un momento, Nick Fury habló con seriedad. Tuvo la premonición de que esta crisis repentina podría ser tan significativa como el evento de invasión del universo que conmocionó al mundo hace varios meses. En el cielo, un avión a reacción parecido a un Blackhawk voló rápidamente por encima de las nubes. Charles, ¿es realmente tan grave la crisis en la ciudad de Nueva York? Requiere que todos vayamos allí en busca de apoyo. Dentro del jet estaban presentes casi todos los miembros de los X-Men. Incluso Magneto, que estaba lidiando con asuntos en la nación mutante, fue llamado para viajar rápidamente a Nueva York en busca de apoyo. La situación es realmente muy grave. Este universo se enfrenta una vez más a una invasión de otros universos desconocidos. Si no podemos resolver esta crisis, podríamos perder este universo, perder el nuevo hogar que acabamos de establecer. Ante la pregunta de Magneto, el profesor Décimo se lo tomaba muy en serio. Gracias a la información de Nick Fury, sabía que esta crisis era otra amenaza monumental para la supervivencia del universo entero. Incluso la amenaza que enfrentaron juntos anteriormente contra Thanos palideció en comparación con esta crisis actual. ¿Qué? ¿Perder el nuevo hogar que construimos juntos? Para nada. Me he esforzado muchísimo para establecer finalmente una verdadera patria para los mutantes, donde todos tengan los derechos y el trato que merecen. No permitiré que nadie destruya la paz que hemos logrado con tanto esfuerzo. Aunque los mutantes provenían de otros universos, ahora estaban unidos y tenían un fuerte sentido de pertenencia en este universo. Después de todo, en este universo recibieron un respeto sin precedentes y una paz duramente ganada. Los mutantes no necesitaban enfrentarse a las miradas de innumerables humanos que los trataban como animales o fenómenos. Sin duda, este universo era como el paraíso para ellos. Sí, no permitiremos que nadie intente destruir nuestro nuevo hogar. Al escuchar lo grave que era la situación, que podrían perder el nuevo hogar que acababan de establecer, los miembros de los X-Men se llenaron instantáneamente de indignación. Muy bien, todos, debemos hacer todo lo posible para proteger nuestra patria. El profesor Décimo miró los rostros decididos de su equipo, todos dispuestos a luchar por su hogar, y una pizca de alivio cruzó sus ojos. En universos anteriores, él y Magneto habían estado dispuestos a enfrentarse, buscando la igualdad de derechos y libertades para los mutantes y los humanos. Pero ahora, en este universo, lo había logrado, y él lo apreciaba más que nadie. Sin embargo, ante otro universo lleno de extraños, no debemos subestimar la situación. Hank, reproduce la información de Sword para todos. Pronto, la expresión del profesor Décimo se volvió seria nuevamente mientras se dirigía a Bestia en la primera fila. Sí, profesor. Bestia no lo dudó y manipuló rápidamente los controles que tenía delante. Pronto, una proyección virtual comenzó a reproducirse frente a todos. Un individuo con armadura de batalla con armas de tecnología avanzada y formidables habilidades de combate. Rápidamente, el primer segmento sobre los datos de impacto de Batman apareció ante los ojos de todos. Alguien con habilidades especiales, capaz de controlar cierto poder único.
Una guerrera que empuña una espada larga y un escudo, con un físico más fuerte que el de Spider-Woman. Un hombre musculoso que empuña un tridente, capaz de manipular los flujos de agua. Y una figura vestida de payaso, sonriendo y riendo constantemente. Estos individuos parecen bastante inusuales. Mientras se apresuraban a apoyar a Nueva York, todos se enteraban rápidamente de los adversarios a los que se enfrentarían a continuación. Mientras tanto, en medio del intenso caos en la ciudad de Nueva York. Atención a todos los residentes de la ciudad de Nueva York. Por favor, regresen inmediatamente a sus hogares y eviten permanecer en las calles para prevenir posibles ataques. Confíen en nuestros héroes y en las fuerzas del orden que protegerán firmemente a los civiles y a nuestra ciudad. Si está herido, llame al servicio de rescate de inmediato. Enviaremos asistencia a su ubicación lo antes posible. Finalmente, oremos juntos para que esta crisis termine pronto y por el regreso sano y salvo de nuestros héroes. En ese momento, con las continuas actualizaciones de los medios de comunicación, casi todos los civiles se dieron cuenta de la gravedad de los acontecimientos actuales y se apresuraron a regresar a sus casas. Incluso cuando los héroes de ambos mundos se enfrentaban en batalla, hicieron todo lo posible por evitar dañar a la población civil. Sin embargo, los accidentes eran inevitables, especialmente en conflictos tan intensos, lo que hacía que las bajas civiles fueran trágicamente comunes. Además, no todos en el universo DC tenían la misma determinación para evitar daños a los civiles. Hace apenas unos minutos llegó la noticia de que Batman había aparecido primero y se había enfrentado a Spider-Man y Iron Man. También habían llegado a la ciudad de Nueva York más héroes e incluso villanos de otro universo. Cuando nuevos guardianes llegaron a Nueva York y surgieron seres desconocidos con nuevas habilidades, la ciudad entera se convirtió instantáneamente en su campo de batalla. En ese momento, la ciudad de Nueva York estaba inesperadamente caótica, con enfrentamientos ocurriendo cada pocas cuadras. Por ejemplo, en ese momento se estaba desarrollando una feroz batalla en Times Square. Hace unos minutos, la noticia llegó a la sede de los Vengadores, y el Capitán América, Hawkeye, Black Widow y otros llegaron para brindar apoyo. El escuadrón de rescate del Capitán América estaba trabajando actualmente para evacuar a aquellos que no habían logrado escapar a tiempo. De repente, un hombre musculoso con un tridente plateado apareció sin camisa en Times Square, bloqueando la ruta de evacuación de la multitud. Al instante, esto llamó la atención de todos los equipos de rescate y del Capitán América. ¡Ah! Todos, corran. En medio de la conmoción de los civiles, el Capitán América se abalanzó hacia adelante, parándose frente al hombre musculoso con una expresión seria. Gritó: «Por favor, suelte su arma y ríndase inmediatamente o usaremos la fuerza contra usted». «¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes?». Aquaman no pudo evitar sentirse desconcertado al observar a los individuos frente a él, quienes parecían sumamente cautelosos. No entendía por qué había aparecido allí de repente, rodeado de un grupo de desconocidos. Al momento siguiente, sintiendo el entorno desconocido, la expresión de Aquaman se volvió seria mientras observaba la escena. Pronto, en una pantalla cercana, vio una figura familiar. ¿Es ese, Bruce? ¿Está aquí también? Maldita sea, ¿quién es el tipo que pelea con él? Al observar la pantalla, Aquaman vio una figura con una armadura de batalla, que de repente empuñaba una cuerda brillante similar al lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, enredando a Batman. El rostro de Aquaman se tensó instantáneamente. ¿Cómo pudo quedarse de brazos cruzados mientras su camarada estaba siendo atacado? «Quítate de mi camino, voy a ayudar a mi amigo». Ansioso, Aquaman intentó romper el cerco formado por el Capitán América y los demás para ayudar a Batman. HMPH. Estáis todos juntos en esto después de todo. El agente Langlo del equipo táctico de S.H.I.E.L.D. miró al feroz Aquaman y sus palabras, confirmando instantáneamente que este hombre musculoso estaba alineado con aquellos que causaban el caos en Nueva York. Luego se volvió hacia el Capitán América y le dijo: «Capitán, tomemos medidas y contubámoslo primero». «Langlo, espera. Primero déjame entender su situación».
El Capitán América percibió profundamente que la situación no era sencilla y quiso obtener más información de Aquaman. Sin embargo, mientras Aquaman observaba la situación cada vez más grave de Batman en la pantalla, ya no podía esperar. Cargó directamente hacia una brecha en el cerco, intentando atravesar al Capitán América y los demás. Sin embargo, como agentes de élite de S.H.I.E.L.D., no dejarían que Aquaman escapara tan fácilmente. Pronto, los dos agentes más cercanos bloquearon rápidamente el camino de Aquaman. Lo siento mucho por esto, todos. Aquaman miró a los agentes que bloqueaban su escape con un toque de urgencia y disculpa en su expresión. Sin dudarlo, apretó el puño y golpeó a uno de los agentes. Aunque Aquaman se contuvo, su fuerza real atlante era mucho más allá de lo que una persona común podía soportar. En un instante, el agente salió volando y se estrelló contra un coche aparcado al borde de la carretera, dejándole una gran abolladura. Aquaman vaciló en sus ojos, pero su cuerpo no se detuvo, apretando inmediatamente su puño para golpear al otro agente. Sabiendo que no podía soportar la fuerza de Aquaman, el agente intentó esquivar el golpe. Sin embargo, la velocidad de Aquaman era demasiado rápida y el puño estaba a punto de golpear el pecho del agente. Silbido. Un sonido repentino de algo rompiéndose en el aire hizo eco. Al mirar el escudo circular que apareció frente a su puño de la nada, Aquaman no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa en sus ojos. Sonido metálico. Con un fuerte ruido, el escudo fue derribado y el agente aprovechó para esquivar el ataque de Aquaman. Sin embargo, en ese momento, Aquaman no tuvo tiempo de concentrarse en el agente porque sintió agudamente una figura corriendo hacia él. Mientras el Capitán América cargaba hacia Aquaman, arcos de electricidad plateada destellaron en el brazalete de su brazo izquierdo. Al instante, como si fuera fuertemente atraído, el escudo previamente derribado voló hacia atrás, aterrizando nuevamente en el brazo del Capitán América. ¿Eh? Esto no es científico. Al observar la escena frente a él, Aquaman no pudo evitar exclamar que estaba más allá de la ciencia, su expresión también mostraba seriedad. Sin usar más sus puños, Aquaman tomó su tridente y lo lanzó contra el Capitán América. Hasta este momento, Aquaman todavía no quería realmente matar a estas personas que lo bloqueaban. Estallido. Este proceso ocurrió en apenas un instante. El escudo y el tridente chocaron explosivamente, desatando una fuerza extremadamente aterradora. Incluso generó una onda expansiva que hizo que los agentes circundantes quisieran apoyar el vuelo. El Capitán América, que luchó contra Aquaman, no quedó exento, a pesar de que el escudo absorbía la mayor parte de la energía cinética, además de la máxima calidad del cuerpo humano. No pudo resistir los poderosos ataques de Aquaman. La persona entera retrocedió varios pasos antes de neutralizar finalmente por completo esa fuerte fuerza. Maldita sea, chico. Langlo también fue sacudido por la poderosa onda expansiva, pero subió primero y luego levantó su arma sin dudarlo. E inmediatamente apuntó directamente a Aquaman y apretó el gatillo. Estallido. Al instante, la bala atravesó el aire y voló hacia el brazo de Aquaman. Timbre. Sin embargo, ante el ataque de la bala, Aquaman la bloqueó inesperadamente con su tridente, dejando escapar una chispa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Es una coincidencia? Los agentes presentes no pudieron evitar sentirse incrédulos. Este tipo sí que podía usar un arma para bloquear balas. Todos, disparen ahora. Langlo, que bloqueó la bala, se enojó instantáneamente e hizo un gesto para que otros agentes abrieran fuego. Da. Al momento siguiente se oyó el sonido de disparos. Sin embargo, Aquaman ya estaba preparado. Rápidamente giró su tridente en sus manos, creando una imagen borrosa. Dim dim dim. Las balas que volaban hacia él fueron completamente bloqueadas. Esto es imposible. Todos se quedaron incrédulos. Ahora es mi turno. Cuando cesaron los disparos, Aquaman finalmente sintió ira en su corazón. Sin dudarlo, ambas manos agarraron el tridente y lo estrellaron ferozmente contra el suelo. Auge.
En el momento en que el tridente tocó el suelo, fue como si hubiera estallado un mini terremoto repentino. La dura superficie de la carretera se agrietó instantáneamente y aparecieron innumerables grietas similares a telarañas que se extendieron cientos de metros en todas direcciones. La horrorosa onda expansiva fue más poderosa que la última vez, arrojando directamente a innumerables agentes a decenas de metros de distancia, estrellándose contra el suelo y luchando por levantarse. Ustedes mismos buscaron esto. Al recorrer con la mirada a los agentes que yacían en el suelo, la ira en el rostro de Aquaman se disipó por completo. Estaba listo para irse y apoyar a Batman. Lo siento, aún no me he caído. De repente, el escudo voló hacia Aquaman nuevamente, impidiéndole irse. ¡Qué tipo tan molesto! Un destello de impaciencia brilló en los ojos de Aquaman. En ese momento, la imagen en la pantalla grande cambió repentinamente. Ya no transmitía la batalla entre Batman y Tony, sino a Spider-Man luchando contra Linterna Verde. Es más, el locutor parecía experto en capturar momentos clave. La escena que se estaba transmitiendo era justo cuando Spider-Man, después de ser perseguido por Linterna Verde durante mucho tiempo, finalmente encontró una oportunidad para contraatacar. Spider-Man aprovechó la oportunidad. Al pasar entre dos vigas metálicas, usó su telaraña para derribarlas, cada una de varias toneladas, y aplastar a Linterna Verde que estaba detrás de él. Linterna Verde rápidamente conjuró un escudo para bloquear las vigas que caían. Sin embargo, Spider-Man ya había detectado este fallo. Se deslizó a través del espacio entre las vigas y atacó a Linterna Verde. Auge. El escudo de Linterna Verde se hizo añicos y su cuerpo fue arrojado al suelo por Spider-Man. Maldita sea, Al también está aquí y necesita apoyo. Ver esta escena hizo que Aquaman se sintiera aún más ansioso. En un edificio alto cercano. Aunque no sé por qué están peleando, pero, una figura con un abrigo verde y una capucha verde, mirando la pantalla y al obstruido Aquaman, finalmente tomó una decisión. Lentamente agarró el arco en su mano, sacó una flecha verde de su espalda y la colocó. Luego, apuntó al Capitán América en el suelo. Después de detenerse un momento y bajar ligeramente la flecha, susurró mientras soltaba la cuerda del arco. Silbido. Le has fallado a esta ciudad. Una flecha verde atravesó rápidamente el cielo nocturno, apuntando hacia el Capitán América, que estaba bloqueando a Aquaman en el suelo. Sin embargo, justo cuando la flecha estaba a punto de alcanzar al Capitán América, una flecha negra salió disparada desde un costado, surgiendo de la oscuridad de la noche. Dio precisamente en el centro de la primera flecha, partiéndola instantáneamente por la mitad. Gracias, Barton. Ante el repentino ataque, el Capitán América recién en ese momento reaccionó, expresando su gratitud aunque ya escondido en las sombras. De nada, capitán. Céntrese en ese tipo. Déjeme el resto a mí. En lo alto de un rascacielos cercano, Ojo de Halcón bajó lentamente su distintivo arco metálico. Su mirada penetrante, como la de un águila, observó lentamente el rascacielos adyacente. Al mismo tiempo, en lo alto de ese edificio se encontraba Flecha Verde, que ya había vuelto su mirada en su dirección. Las miradas de ambos convergieron en el cielo nocturno, como si despertasen una electricidad parpadeante. Este universo parece bastante interesante. Incluso a 100 metros de distancia, Flecha Verde podía ver claramente la figura en la oscuridad, compartiendo muchas similitudes con él. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca, pero poco a poco sus ojos se fueron volviendo más agudos. De repente, casi al mismo tiempo, sacaron flechas de sus carcajes tras ellos. Apuntaron y dispararon simultáneamente con una postura y velocidad casi idénticas. Mientras las flechas volaban, ambos corrieron rápidamente uno hacia el otro. Silbido. Dos flechas atravesaron la noche, sus puntas chocaron con una precisión incomparable en el aire y su inmensa fuerza hizo que se rompieran simultáneamente. E inmediatamente después, como por un acuerdo tácito, ambos volvieron a sacar flechas y se apuntaron el uno al otro. Silbido.
Sin embargo, esta vez, sus flechas no chocaron como antes. En cambio, se cruzaron y apuntaron directamente al cuerpo del otro. Ambos esquivaron instintivamente las flechas entrantes del otro, mostrando simultáneamente una expresión seria en sus ojos. En este breve intercambio, ambos sintieron que las habilidades de tiro con arco del otro eran iguales a las suyas. Al mismo tiempo, comenzó a crecer entre ellos un respeto mutuo. Luego, en lugar de volver a disparar flechas apresuradamente como antes, se lanzaron uno hacia el otro. Al llegar al borde de la azotea, sin dudarlo, saltaron al aire. Mientras sus cuerpos caían rápidamente, cada uno sacó una flecha especial de su carcaj y las disparó hacia el otro. Los extremos de estas flechas estaban unidos a finos alambres de metal. Cuando las flechas impactaron en la fachada del rascacielos adyacente, quedaron firmemente alojadas allí. Utilizando los cables de acero como ayuda, ambos se balancearon uno hacia el otro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Cuando estaban a punto de hacer contacto en el aire, usaron sus arcos largos como armas, atacándose y defendiéndose continuamente. Los arcos especiales de metal, al chocar, producían chispas deslumbrantes. Solo hicieron contacto físico durante menos de 3 segundos antes de que la gravedad los separara. En su segundo combate cuerpo a cuerpo, aparte del tiro con arco, ninguno de los dos logró obtener la ventaja. Ambos poseían habilidades de combate cuerpo a cuerpo mucho más allá de los humanos comunes. Tras intercambiar posiciones en los rascacielos, sin dudarlo, siguieron la extensión de los cables de acero y aterrizaron en el suelo. E inmediatamente, uno cargó hacia el otro mientras disparaba simultáneamente otra flecha especial. Silbido. Esta vez, las flechas chocaron una vez más en el aire. Auge. Pero justo cuando chocaron, explotaron violentamente, levantando una enorme nube de humo. Resultó que ambos usaban flechas explosivas especiales. A pesar de la velocidad de sus cargas, no se detuvieron. Cargaron directamente hacia la zona envuelta en humo. Incluso con los ojos cegados por el humo, confiaron en su agudo oído para continuar su enfrentamiento. El sonido de los arcos de metal chocando resonaba incesantemente a su alrededor, lo que hacía que pareciera difícil determinar un vencedor. Al mismo tiempo, en el otro lado, el Capitán América una vez más se encontró en batalla con Aquaman. Sin embargo, a pesar de tener habilidades físicas y capacidades de combate mucho más allá de las de los humanos comunes, el Capitán América finalmente no pudo igualar a Aquaman. Solo podía seguir defendiéndose de la fuerza sobrehumana de Aquaman. Hasta que una figura vestida de cuero negro ajustado atacó de repente por detrás de Aquaman, uniéndose a la pelea, los dos apenas lograron resistir juntos el ataque de Aquaman. Parecían cooperar frecuentemente contra sus enemigos, mostrando un alto grado de comprensión mutua. Mientras el Capitán América usaba su escudo para bloquear el tridente de Aquaman, otra figura irrumpió repentinamente y asestó una poderosa patada en el pecho de Aquaman. La fuerza, mucho mayor que la humana, lo obligó a retroceder varios pasos antes de resistir el golpe. «Me has enojado». Un destello de ira y salvajismo finalmente cruzó los ojos de Aquaman. Levantó lentamente su tridente, moviéndolo por el aire. «¿Qué está haciendo?» Black Widow y el Capitán América observaron a Aquaman con cautela, desconcertados por sus acciones. «Van. Van. Van». De repente, justo cuando los dos estaban en alerta máxima, mientras Aquaman continuaba blandiendo su tridente, el aire circundante parecía agitarse con una fuerza peculiar. Al momento siguiente, algunas focas de incendio cercanas se abrieron de repente. Innumerables corrientes de agua, como atraídas por un poder especial, convergieron desde todas las direcciones hacia Aquaman. «Este tipo es un mutante». El Capitán América y Viuda Negra intercambiaron una mirada, sus ojos mostraban preocupación. Habían visto mucha información sobre mutantes en S.H.I.E.L.D., incluidos aquellos que podían controlar el agua. «Déjame mostrarte el poder del océano». Como un río infinito, el agua que convergía alrededor de Aquaman formó un dragón de agua.
Con un rugido furioso, Aquaman golpeó con fuerza su tridente contra el suelo. El agua, como una ola impetuosa, se transformó instantáneamente en un torrente furioso que se precipitó hacia los dos. Correr. Aunque el agua parecía tranquila, una inundación que avanza rápidamente aún podría devastar una gran ciudad. Aunque el control de Aquaman sobre el agua en ese momento no podía producir una inundación o un tsunami a gran escala, su capacidad para manipular el agua no debía subestimarse, y no era algo que una persona común pudiera soportar. Mientras las olas avanzaban, el Capitán América y la Viuda Negra se dieron la vuelta y corrieron, buscando desesperadamente refugio del diluvio que se acercaba. Sin embargo, comparado con la velocidad de las olas, incluso con su máximo esfuerzo, no pudieron escapar del embate del agua. Justo cuando sus cuerpos estaban a punto de ser arrastrados como hojas por el viento, ¿qué es eso? ¿Un meteorito? Mucha gente no podía creer lo que veían cuando miraron al cielo y vieron un meteorito descendiendo rápidamente. No, no es un meteorito, es una persona. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no era un meteorito, sino una persona. Una figura ardiente que ardía intensamente. Auge. La ardiente figura aterrizó instantáneamente detrás del Capitán América y Black Widow, quienes estaban a punto de ser engullidos por las enormes olas. Un calor abrasador emanaba de la figura. ¿Quién es él? El Capitán América parecía aturdido por la escena que tenía ante sí, olvidándose de seguir corriendo. De hecho, en ese momento, sintió una inexplicable familiaridad hacia la figura que tenía delante. La Viuda Negra también parecía sorprendida mientras miraba la figura ardiente, sin estar segura de su identidad. Capitán, encantado de conocerte. Solías ser mi ídolo. Pero ahora, afrontemos primero lo que tenemos delante. En medio de las llamas ardientes, la voz sonó. Al instante siguiente, sin dudarlo, la figura se giró para encarar el agua que corría. E inmediatamente, las llamas en su cuerpo parecieron intensificarse. Chisporroteo. 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 El agua que lo rodeaba se evaporó instantáneamente por el intenso calor, emitiendo un vapor brumoso. De repente, cuando la figura levantó ambas manos, un gigantesco dragón hecho de llamas se elevó, lanzándose a través del agua que corría. Bajo la intensa evaporación del vapor, la inundación torrencial, como una inundación de pequeña escala o un tsunami, se disipó rápidamente. En menos de una docena de segundos, se evaporó completamente en la nada. Al mismo tiempo, mientras las llamas continuaban evaporando el agua, una figura en el cielo se movía de un lado a otro entre rascacielos y edificios, disparando continuamente telarañas. Detrás de ella, otra figura que blandía una espada larga y un escudo blandía un lazo dorado y la perseguía. Pequeño, ¿vas a salir corriendo? Sin duda, la Mujer Maravilla, la valiente guerrera amazona que había vivido durante siglos y era descendiente de los dioses, con sus poderes divinos y su fuerza, estaba mucho más allá de lo que la gente común podía soportar. Ni siquiera Gwen, que había adquirido una fuerza formidable después de una mutación, pudo derrotarla. Después de una serie de enfrentamientos, se retiró estratégicamente. Sin embargo, mientras Gwen se retiraba, vislumbró una llama deslumbrante en la distancia, parecida a un brote de incendio. Aunque en ese momento estaba siendo perseguida por enemigos, su bondad interior la obligó a cambiar de dirección y dirigirse hacia la fuente. Sin embargo, al llegar al lugar, Gwen descubrió que las cosas no eran como ella había imaginado. Un grave incendio. En cambio, era una figura en llamas, una figura que le resultaba muy familiar. Señor Richards, ¿es usted? Ese momento la llenó de emoción pues sabía bien lo que representaba aquella figura. Sin dudarlo, aterrizó ante la persona ardiente que usaba sus redes, su tono lleno de agradable sorpresa. Como miembro de Stellar Tech Labs, la identidad de Gwen le permitió interactuar con los altos mandos de la empresa. Además, en algunos experimentos, había seguido a Peter y conoció al señor Reed Richards, quien poseía la capacidad de transformarse en llamas. Jeje, eres tú. ¿También estás aquí para detener esta crisis?
Al observar la figura frente a él, Reed supo naturalmente su verdadera identidad. Lentamente extinguió las llamas de su cuerpo, revelando su verdadero rostro, y le sonrió a Gwen. Sí, señor Richards, Gwen asintió, luego dudó un poco antes de preguntar. Me preguntas por Superman, ¿verdad? No vino conmigo, pero... Al ver la expresión aparentemente decepcionada de Gwen, Reed agregó. No te preocupes, él vendrá. Arthur. Tú también estás aquí. Al mismo tiempo que Gwen encontró a su compañera, Wonder Woman también vio a Aquaman, quien miró sorprendido la figura ardiente que no estaba muy lejos. Sin dudarlo, aterrizó a su lado y preguntó sorprendida. Diana. ¿Has visto a Bruce y a Al? Necesitan nuestra ayuda. Aquaman también miró a Wonder Woman con sorpresa, pero en un instante, recordó a otros compañeros enfrentando crisis, y un rastro de urgencia cruzó su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Además de nosotros, ¿cuántos compañeros más han llegado a esta extraña ciudad? Diana miró solemnemente esa ciudad desconocida, considerando cuidadosamente por qué había ocurrido esa situación. No lo sé, y no sé si Clark ha venido. Si está aquí, la Liga de la Justicia definitivamente no le temerá a nadie. En ese momento, Aquaman no pudo evitar pensar en la majestuosa figura conocida como el dios entre los hombres. Si estuviera aquí, nunca vería a sus compañeros afrontar esta crisis solos. Aunque Clark no esté aquí, nunca perderemos la esperanza. Pero Diana no respondió, sino que habló con mayor determinación aún. Así es, no perderemos la esperanza en absoluto. Una figura descendió del cielo. Era Flecha Verde, que acababa de dejar el equipo de Aukeye. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una posición débil, en una ciudad desconocida, sin ningún tipo de apoyo. A pesar de sus corazones esperanzados, tuvieron que enfrentar el dilema del momento. Aunque no sabían cuántos compañeros habían venido juntos a este mundo, en ese momento, sin duda, se enfrentaron a grandes dificultades, ya que sus compañeros no estaban reunidos. Esta ciudad y el mundo entero les resultaban muy desconocidos. Incluso las personas que originalmente apoyaron sus acciones justas ya no los apoyaron en este momento. Fue como si el mundo entero los hubiera abandonado. Aunque no parezca que hayan intervenido activamente en nuestras acciones, quizás en su propio mundo también sean héroes que velan por la justicia. Pero en este momento, ustedes son solo invasores que irrumpieron repentinamente en nuestro mundo. Actuaremos con lo más honorable, con lo más noble, e incluso a cualquier precio, para proteger nuestro mundo. Entonces, lo siento, en este momento, además de rendirte sin resistencia, no tienes otra opción. Nunca permitiremos que nadie destruya nuestra ciudad y arruine nuestro mundo. Mientras Green Arrow y otros contemplaban cómo salir de la situación actual, Reed y los demás ya se habían unido al Capitán América y caminaban lentamente hacia Aquaman y los demás. De pie en medio, el Capitán América habló lentamente, sin titubear, con un tono de firme convicción. Lamentamos mucho habernos entrometido aquí de repente, pero tampoco era nuestra intención. Nos preguntamos por qué ocurrió tal cosa. Esperamos que nos dé la oportunidad de buscar la verdad. Sin duda, le explicaremos. Ante la llegada del Capitán América y los demás, la Mujer Maravilla dio un paso adelante, aparentemente queriendo explicar que no invadieron este mundo intencionalmente. Zumbido. De repente, una figura parecida a un rayo pasó rápidamente desde lejos y se detuvo instantáneamente en medio de la Liga de la Justicia. Solo para ver una figura vestida con una ajustada armadura de batalla roja y dorada, emitiendo tenues chispas de electricidad, apareciendo junto a Green Lantern, apoyado por Flash. Barry. Espera, ¿qué le pasó a Al? Al ver la repentina aparición de la figura, Aquaman y los demás se llenaron instantáneamente de alegría. Pero ver a Linterna Verde, que estaba débilmente apoyado por Flash, hizo que los demás se enfurecieran instantáneamente. Especialmente Aquaman, cuyo ser entero mostró una vez más un comportamiento increíblemente feroz y enojado. ¿Qué has hecho? Aquaman dio un paso adelante, con el tridente en la mano apuntando hacia el Capitán América y los otros, lleno de ira.
Está bien, solo agotó su energía, está un poco débil, eso es todo. Flash colocó suavemente al debilitado Linterna Verde en el suelo. Al observar el anillo de poder de Linterna Verde, que se atenuaba gradualmente, la determinación en los ojos de todos no pudo evitar mostrarse. Lo sentimos, nuestra Liga de la Justicia nunca se rendirá. En ese momento, los corazones de todos se llenaron de un espíritu de lucha sin fin, no solo por ellos mismos sino para proteger a sus camaradas. A plena luz del día, en la oscuridad de la noche, el mal se esconde, temiendo mi luz, los villanos y traidores, tiemblan ante mi poder, la luz de Linterna Verde, siempre brillante. Mientras una voz débil cantaba lentamente, el anillo de poder, que se estaba apagando gradualmente, de repente emitió un brillo verde brillante. Auge. La luz verde se elevó hacia el cielo, como si iluminara toda la ciudad. Crepitar. Mientras tanto, en el cielo, en el mismo momento, resonaron estruendosas explosiones como en respuesta. La Tierra, más allá de los confines del espacio. Una figura vestida con un ajustado atuendo azul cielo apareció de repente en la oscura extensión del cielo estrellado, flotando sobre el cosmos infinito. En el universo oscuro, la Tierra emitía un tenue resplandor azul mientras giraba lentamente. De repente, un rayo de luz se elevó gradualmente sobre el horizonte, y el sol deslumbrante brilló instantáneamente sobre esta figura que flotaba en el espacio. Bañado por la energía ilimitada de la luz del sol, estaba envuelto en un resplandor dorado. En un instante, sus ojos fuertemente cerrados se abrieron abruptamente y un destello de luz pasó fugazmente dentro de ellos. Se giró lentamente, su mirada abarcando cientos de kilómetros, mirando hacia el brillante resplandor verde sobre el planeta azul profundo. Un atisbo de perplejidad brilló en sus ojos. E inmediatamente, una cantidad ilimitada de información inundó su mente. Al momento siguiente, su mirada se volvió profundamente seria. En un instante, todo su cuerpo desapareció del lugar donde se encontraba. Descendió como un meteorito cayendo a extrema velocidad hacia el suelo. Mientras tanto, en la superficie, dos grupos opuestos miraban hacia el cielo como si sintieran algo, levantando lentamente la cabeza para mirar hacia el cielo. Crepitar. Acompañado de un rugido atronador que atravesó el cielo nocturno, iluminando toda la ciudad. Una figura cruzó el cielo nocturno, seguida por truenos. Los estampidos sónicos resonaron en el aire. Las nubes concentradas se dispersaron directamente por la figura en ese momento. ¿Es ese, Superman? El Capitán América y los demás miraban expectantes al vacío. En ese momento, sin duda, una figura aterradora surgió en sus corazones. Sin embargo, el resultado los dejó un tanto decepcionados. Silbido. En medio de un silbido escalofriante, una figura colosal cruzó casi instantáneamente el cielo nocturno, deteniéndose abruptamente sobre la multitud, mientras sus ojos carmesí escaneaban a los que estaban abajo desde una posición dominante. Excelente, soy Clark. Ahora estás acabado. El traje ajustado de color azul cielo, la capa roja ondeando al viento y el símbolo de la esperanza en el pecho. Todo hizo que Wonder Woman y los demás reconocieran instantáneamente que el alma y la creencia que apoyaban a la Liga de la Justicia habían llegado. Mientras él existiera, la Liga de la Justicia nunca fallaría. A medida que la figura de Clark descendía gradualmente, una presencia imponente y majestuosa flotaba al frente de las filas de la Liga de la Justicia. Parecían reavivar la esperanza, de pie detrás de Clark con los ojos llenos de feroz determinación, como si no tuvieran miedo. Desafortunadamente, este no es nuestro Superman. Por otro lado, el grupo del Capitán América, al ver la llegada de esta persona que no era el Superman de su universo, aunque un tinte de arrepentimiento cruzó sus corazones, no retrocedieron en lo más mínimo. Aunque ahora podrían enfrentarse a uno de los héroes más poderosos del universo DC. Pero ellos tampoco sentían miedo. Clark, nosotros, la Mujer Maravilla miró fijamente la figura que tenía delante, dudando en hablar. Entiendo. La voz de Clark resonó, llenándose involuntariamente de esperanza.
Luego, miró hacia el Capitán América y los demás, el brillo carmesí en sus ojos se disipó lentamente. Todos, detengámonos aquí. Clark lo comprendió todo casi al instante. Sabía que, en ese momento, cada uno de ellos era un héroe que protegía su propio universo. La batalla entre ellos fue casi sin sentido. Lo sentimos, defenderemos nuestros universos hasta la muerte. El Capitán América avanzó lentamente, enfrentándose a un dios entre hombres con nada más que carne mortal, sujetando firmemente su escudo y con la mirada fija. Sí, defenderemos nuestros hogares hasta la muerte. Con la declaración de la gente detrás del Capitán América, un avión de combate cruzó el cielo. Pou, peu, peu. El momento siguiente, acompañado de destellos de energía azul brillando alrededor del Capitán América y su grupo. De repente aparecieron varias figuras tomadas de la mano frente a ellos. Profesor, gracias por venir. Al mirar al anciano calvo en la silla de ruedas, los ojos del Capitán América también revelaron una pizca de respeto. Había aprendido sobre las experiencias del profesor Décimo, el anciano que había dedicado su vida a asegurar el poder y la dignidad para sus hermanos mutantes, lo que le valió un profundo respeto. Hola, capitán. No esperaba que estuviéramos luchando codo con codo tan pronto. El profesor Décimo, también maniobrando su silla de ruedas, llegó junto al Capitán América, saludando cálidamente al capitán mientras miraba hacia las figuras que estaban frente a él. Parece que esta vez no podremos resolver las cosas pacíficamente. Clark observó los refuerzos repentinos del otro lado. Aunque su mirada permanecía tranquila, sabía que las cosas no podían seguir así. Creía que el bando contrario tenía innumerables refuerzos acercándose rápidamente. Continuar este conflicto sería altamente desfavorable para ellos. Desafortunadamente, no podemos permitir que nuestros universos se enfrenten a amenazas potenciales. En realidad, ambas partes entendieron claramente en ese momento que no había odio entre ellos. Sin embargo, se vieron obligados a declarar la guerra. El Capitán América y su equipo tenían como objetivo proteger su universo de la invasión y destrucción por parte de extraños. Mientras tanto, Clark y sus aliados luchaban por su propia libertad, sin querer confiar su seguridad a manos de extraños. Aún así, todos deseaban abandonar este mundo desconocido lo antes posible y regresar a sus verdaderos hogares. El choque entre héroes de dos universos se había vuelto inevitable. Barry, por favor, abandona este lugar y avisa a nuestros camaradas que aún no han llegado o acaban de llegar a este universo desconocido para que se unan a nosotros. A medida que las tensiones continuaron aumentando entre los dos bandos, Clark instruyó a Flash detrás de él antes de que comenzara la batalla real. Entendido, Clark. Flash dudó por un momento, comprendiendo que a pesar de que su velocidad era crucial, había un papel más importante para él que unirse a la pelea. E inmediatamente, se transformó en un rayo y se dirigió velozmente hacia la ciudad. Me encargaré de este tipo. El mutante que acababa de traer al profesor Décimo y a los otros aquí, una figura diabólica con piel azul brillando con energía azul, desapareció en un instante con un destello. Su figura entonces parpadeó continuamente en el vacío, persiguiendo a Flash que corría rápidamente hacia la ciudad. Somos la Liga de la Justicia, nunca nos rendiremos, al final prevaleceremos. Consciente de que la guerra ahora era inevitable, la figura entera de Clark flotó tranquilamente en el aire, sus ojos brillaron tranquilamente con una luz roja cautivadora una vez más. Justo cuando todos estaban preparados, listos para la inminente batalla, de repente, el cielo se cubrió de espesas nubes. Grieta. Un relámpago deslumbrante atravesó el cielo nocturno y los truenos explotaron ruidosamente a su alrededor. Incluso Clark, que mantuvo una actitud tranquila ante la inminente batalla, no pudo evitar levantar lentamente la cabeza. Su mirada sobrehumana atravesó las nubes oscuras, mirando hacia la figura que acompañaba al rayo. Grieta. El rayo cayó de lleno en el centro de ambas facciones. Y al momento siguiente, todas las miradas se dirigieron a la figura que llegó con el rayo. ¿Quién es ese?
En ese momento, todos en el campamento de la Liga de la Justicia no pudieron evitar mirar solemnemente la figura que irradiaba pequeños arcos eléctricos. El impulso que emanaba de esta figura no era menor que el de Clark. Perdón por llegar tarde, pero al menos lo logré. La formidable figura, empuñando un hacha que brillaba con electricidad, se levantó lentamente. Su mirada aguda recorrió a la Mujer Maravilla y a los demás, y finalmente se posó en la figura que flotaba en el vacío sobre el suelo. «Oye amigo, ¿te haces pasar por Superman?» Thor miró a Clark con cierta confusión en sus ojos. De hecho, no estaba acostumbrado a familiarizarse con los enemigos a los que estaba a punto de enfrentarse. Al mirar al tipo que tenía frente a él y que tenía cierto parecido con Superman de su propio universo, Thor naturalmente llegó a la conclusión de que esa persona estaba interpretando a Superman. HMPH, tonto miope, déjame dejarte claro. Clark es el verdadero Superman. Al ver a este repentino intruso socavando el alma de su Liga de la Justicia, Aquaman no pudo tolerarlo y le gritó directamente a Thor. El verdadero Superman. Por desgracia, no siento que emana de él el poder de un verdadero dios entre los hombres. Para mí, este tipo es, en el mejor de los casos, un poderoso impostor. Thor plantó su hacha firmemente en el suelo, mirando con desdén a Clark, y con una expresión indiferente, habló lentamente. Sin duda, Thor tenía las cualidades para decirlo en ese momento. Porque ya se había enfrentado al Superman más poderoso de este universo antes. Aunque Clark de DC era indudablemente fuerte, para Thor en este momento, eran conceptos completamente diferentes. Todavía recordaba la abrumadora sensación de impotencia al enfrentarse a Superman en este universo. Incluso ahora, aunque su poder había aumentado varias veces desde entonces, todavía no se sentía calificado para admirarlo. HMPH. Superman se consideraba suficientemente misericordioso. Nada, ni siquiera los insultos o las burlas, podían afectar su calma interior y sus emociones. Pero en ese momento, cuando otros lo llamaron directamente un impostor, un atisbo de ira que no pudo reprimir apareció en su corazón. Luego, miró fríamente a Thor, el intenso brillo rojo en sus ojos se intensificó en ese momento. Impostor. Muy bien, entonces déjame mostrarte mi verdadero poder. Un intenso resplandor rojo surgió en los ojos de Superman, estallando instantáneamente en un rayo rojo brillante. Atravesó el espacio entre ellos dos y se dirigió hacia Thor. Momento perfecto. Thor rugió emocionado, levantando el hacha ardiente en su mano para bloquear frente a él. Chisporrotear. Junto con los rayos de calor de alta temperatura que ardían continuamente en el hacha, una aura aterradora se extendió hacia afuera. La luz deslumbrante parpadeó, tan brillante que algunas personas presentes no podían soportar mantener los ojos abiertos. Después de unos segundos, la luz deslumbrante se disipó gradualmente. En el vacío, el brillo rojo en los ojos de Clark se desvaneció gradualmente y su ira fue reprimida lentamente. Sin embargo, cuando la mirada de todos volvió a la normalidad, ¿eso es todo lo que tienes? Thor bajó lentamente el hacha ligeramente enrojecida en su mano, su rostro lleno de emoción teñida de burla, dirigiéndose lentamente a Clark en el vacío. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La Mujer Maravilla y los demás miraron a Thor, que no había sufrido el más mínimo daño, sintiéndose profundamente conmocionados. No era raro encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para soportar la visión de calor de Superman, pero era poco común que alguien resistiera el ataque de Clark casi ileso. Especialmente ahora, este tipo se atrevió a seguir provocando. Ahora sí que me has enojado. La misericordia de Superman estaba reservada para los civiles y humanos débiles. Para alguien con poder que se atreviera a provocarlo, Superman no reprimiría su ira. Una furia intensa desató el poder contenido de Superman. Un impulso aterrador surgió de su cuerpo. Una presión invisible envolvió instantáneamente a todos los presentes, como si un dios estuviera a punto de desatar su ira.
Lo siento, te enfrentas a Thor Odinson, el primogénito de Odín, el padre de todo Asgard, el actual rey de Asgard, el gobernante de los 9 reinos, el dios del trueno que controla el poder del rayo. Thor Odinson. Frente a la ira de Superman, Thor tampoco mostró debilidad. Levantando lentamente el hacha que tenía en la mano, acompañado de un gruñido bajo, las nubes en el cielo comenzaron a agitarse y revolverse. Innumerables rayos centellearon entre las nubes, pero ninguno estalló, como si estuviera gestando una fuerza inmensamente poderosa. Las nubes se movieron y los vientos se agitaron. La ciudad entera parecía estar envuelta en una fatalidad inminente. El aura aterradora invadió el lugar, provocando una inexplicable sensación de pánico. Por Asgard. Por la gloria de los dioses. El impulso de Thor continuó aumentando y una electricidad infinita brillaba a su alrededor. Que haya truenos, con Thor levantando de repente su hacha. Un rugido atronador resonó en el cielo. Un relámpago rugió y atravesó el cielo nocturno. Como un dragón plateado que atravesaba el vacío, descendió abruptamente. Auge. La luz deslumbrante iluminó todo a su alrededor. La enorme Times Square ahora parecía tan brillante como el día. Ah. Este rayo pareció una orden, causando que todos los de ambas facciones rugieran casi instintivamente y cargaran unos contra otros. Flotando en el vacío, Clark lideró la carga como un meteorito cayendo, con los puños apretados, corriendo hacia Thor en medio de una serie de explosiones. Casi al mismo tiempo, Thor agarró su hacha brillando con relámpagos interminables, ejerciendo fuerza con ambos pies, dejando una enorme grieta similar a una telaraña en el suelo, parecida a una bala de cañón, cargando hacia Clark. Auge. El momento en el que chocaron. De repente estalló una energía aterradora, emitiendo una luz radiante tan deslumbrante como una estrella. Ondas de choque visibles se propagaron con la luz y recorrieron instantáneamente toda la plaza. Grieta. La violenta energía destrozó todos los cristales de los rascacielos circundantes, junto con las grandes pantallas que transmitían las escenas de batalla, todas destrozadas con un estruendo atronador. Después de su choque inicial, las figuras de Thor y Superman ascendieron al cielo. Bajo sus pies, miembros de ambos bandos se ensalzaban en batallas individuales. Bajo el poder aterrador que se desbordaba, la energía crepitaba, haciendo que incluso el suelo temblara sin cesar. A medida que el campo de visión se estrechaba gradualmente, dejando lentamente la superficie de la Tierra envuelta en la intensa batalla, incluso se apartó del universo, extendiéndose más allá del cosmos. La figura de Pedro, ahora de pie en medio de un vacío ilimitado. Frente a él, dos esferas gigantescas conectadas entre sí. Las dos esferas estaban convergiendo lentamente y partes de cada una de ellas ya se estaban fusionando. Este fue el proceso de dos realidades fusionando universos continuamente. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué dos universos de repente empiezan a fusionarse? Peter miró los dos universos que se fusionaban, lleno de confusión. Esta situación se había producido muy de repente, e incluso a Peter le resultó difícil discernir la verdadera razón detrás de su fusión. No importa, sea cual sea el motivo de esta situación repentina, solo necesito resolverla. Pero en el momento siguiente, Peter no se detuvo a pensar en por qué los universos se estaban fusionando. Aprovechando que los dos universos recién habían comenzado a colisionar y su fusión aún estaba en sus etapas iniciales, Peter se preparó para separarlos por la fuerza con su inmenso poder. De esta manera, podría eliminar la crisis de colisión que enfrenta su universo y preservar la realidad del otro universo de ser destruido. Sin embargo, quienes ya han llegado a nuestro universo podrían quedarse atrapados aquí para siempre. Pensando esto, Pedro tampoco lo dudó. Cada momento desperdiciado solo haría más estrecha la fusión de los dos universos. Y con más gente llegando a su universo debido a la fusión de los universos. Al momento siguiente, Peter se transformó en un rayo de luz y apareció ante los dos universos que se fusionaban lentamente.
Originalmente insignificante comparado con el inmenso tamaño de los dos universos, el cuerpo de Peter de repente comenzó a expandirse. En tan solo un breve instante, se había expandido a un tamaño varias veces mayor que ambos universos combinados. Al observar los dos universos que se fusionaban lentamente, Peter primero flexionó las manos y luego miró el universo DC a la izquierda, que parecía completamente diferente del universo Marvel. Un universo DC que también alberga varios héroes y deidades. Si hay una oportunidad, quizás pueda explorar este mundo completamente diferente a mi universo Marvel actual. Universos DC y Marvel, ambos conocidos como los universos de cómics más famosos de los cómics estadounidenses. Habiendo experimentado la realidad de un universo, Peter naturalmente tenía curiosidad sobre el otro universo del mismo calibre, DC. Sin embargo, obviamente ahora no era el mejor momento para explorar el universo DC por curiosidad. Ahora que había descubierto la existencia del universo DC, también tuvo la oportunidad de explorarlo personalmente pronto. En ese momento, lo más importante era separar con sus propias manos los dos universos que se fusionaban. E inmediatamente, la mirada de Peter se fue enfocando poco a poco, sin dudar más. Sus manos parecieron transformarse directamente en existencia etérea, insertándose en los centros de los dos universos fusionados. Llegaron al punto exacto donde las realidades de los dos universos se interceptaron. Por fin, lo encontré. Es fácil fusionar dos universos, pero separarlos es extremadamente difícil. El punto donde las realidades de los dos universos se cruzan es caótico, como dos cuencas de agua revueltas entre sí. Afortunadamente, las realidades de los dos universos no eran completamente idénticas y estaban solo en las etapas iniciales de fusión, aún no totalmente asimiladas. Era como dos palanganas de agua con distintos colores mezclados. Aunque para una persona común y corriente aún sería imposible conseguir una separación tan precisa según sus colores originales. Pero para Pedro, aunque esto era algo problemático, no era del todo imposible. Mientras percibía plenamente la realidad de los dos universos fusionándose. Cada una de sus manos sostenía un universo. E inmediatamente, un poder aterrador que hizo temblar el universo brotó de sus manos. Crujido, crujido. Los dos universos que lentamente se fusionaban comenzaron a separarse lentamente en medio de un resonante sonido desgarrador que resonó por todo el cosmos. Mientras tanto, dentro del universo, la batalla entre las dos facciones continuó desarrollándose. En el cielo, Thor y Superman chocaron a velocidades supersónicas, demasiado rápidas para que los humanos comunes pudieran seguirlas. Enormes fuerzas explotaron en el aire, como si innumerables misiles estuvieran bombardeando los cielos de la ciudad de Nueva York. La ciudad entera estaba envuelta en espesas nubes oscuras, acompañadas por la ira de Thor, que desataba continuamente truenos y relámpagos deslumbrantes. Ciertamente tienes cierta habilidad, pero nunca podrás derrotar a los valientes guerreros de Asgard. Finalmente, después de una batalla caótica, Thor y Superman se separaron el uno del otro, quedando a miles de metros de distancia en el aire, mirándose con expresiones serias. Después del enfrentamiento, ambos llegaron a comprenderse plenamente y a reconocer la fuerza del otro. No había duda de que sus poderes y habilidades estaban casi igualados. Sin embargo, su encuentro anterior había sido simplemente una simple colisión de fuerza y destreza física. Como dios del trueno, Thor poseía un poder divino innegable. A continuación, estaban a punto de participar en un enfrentamiento final que realmente determinaría al vencedor. De hecho, mientras Thor hablaba, un trueno interminable surgió de las nubes de tormenta que se acumulaban en el cielo. La escena era apocalíptica, lo que provocó que la expresión de Clark se volviera aún más seria, aunque no mostró signos de dar marcha atrás. Con un rugido que resonó por toda la ciudad, Thor sin dudarlo lanzó su Stormbreaker, brillando con un rayo plateado, hacia Clark en la distancia. Zumbador. El hacha silbó a través del vacío, girando rápidamente hacia Clark, con su rayo plateado alargado en el vacío, formando un rastro plateado brillante.
Sin embargo, su velocidad ya estaba en su punto máximo, parpadeando como un rayo en el vacío. Al momento siguiente, ya estaba frente a Clark. Pero ya sea que Thor no hubiera aprendido la lección o no tuviera intención de matar realmente a Clark, el hacha no apuntó a la cabeza de Clark, sino a su pecho. Clark permaneció imperturbable, como si hubiera estado anticipando este momento durante mucho tiempo, extendiendo repentinamente sus manos para atrapar el Stormbreaker, que ya estaba frente a él. Sin embargo, el poder desbordante que contenía el rompetormentas aparentemente superó las expectativas de Clark. A pesar de que su fuerte agarre redujo temporalmente la velocidad del hacha, aún sentía un poder feroz que emanaba de ella. El hacha que sostenía continuó temblando, y el rayo que permanecía sobre ella se volvió aún más feroz en ese momento. ¡Buf, buf, buf! Un sinfín de relámpagos asolaron, crepitaron y estallaron en el vacío. ¡Basta! Enfrentándose a una fuerza tan violenta, logró despertar el espíritu competitivo interior de Clark. En lugar de esquivarlos, resistió los relámpagos y truenos desenfrenados, sujetando firmemente el tembloroso Stormbreaker. En un instante, todo su ser estalló con un poder inigualable. HMPH. No malgastes tu esfuerzo. Puedo dividir planetas. Mirando desde lejos, el rostro de Thor brilló de ira, manipulando los truenos interminables que se reunían en el cielo y los lanzó hacia Clark. Crujido. Crujido. Los rayos continuaron explotando en el vacío. Los relámpagos deslumbrantes, como dragones plateados, golpeaban continuamente hacia la posición de Clark. Las estruendosas explosiones parecieron no causar daño al cuerpo de Clark. Sin embargo, el Stormbreaker, después de ser bautizado por el trueno, estalló instantáneamente con un poder violento aún más fuerte. Los relámpagos furiosos continuaron causando estragos, y dentro de Stormbreaker, de repente surgió una fuerza aún más poderosa. Clark, que había sido capaz de resistir este poder, ahora estaba siendo reprimido por la fuerza por el poder de Stormbreaker. La hoja electrificada del hacha, brillante, se acercaba inexorablemente al pecho de Clark. El rayo furioso incluso había atravesado su defensa de biocampo, impactando directamente su cuerpo. Llevaba un traje de batalla kryptoniano de color azul cielo, que comenzó a agrietarse bajo el ataque de los relámpagos furiosos y el borde afilado del Stormbreaker. Aunque el material kryptoniano tenía capacidades de autorreparación extremadamente potentes, todavía no podía reparar completamente el daño que estaba sufriendo en ese momento. Silbido. Una lágrima apareció en su pecho dentro del ajustado traje azul, revelando los fuertes músculos del pecho de Clark. ¡No! Al mirar la grieta en el emblema de su pecho, que simbolizaba la esperanza, Clark pareció liberar por completo el potencial de su cuerpo. Una luz dorada apareció gradualmente en su pecho, haciendo que el emblema brillara con un patrón dorado. El patrón dorado fluyó alrededor del cuerpo de Clark, convergiendo casi instantáneamente sobre él, envolviéndolo por completo. ¡Ah! Con el rugido de Clark lleno de desgana y rabia. Un brillo deslumbrante, como el de una estrella, surgió de repente en su cuerpo. La luz radiante incluso hizo que toda la ciudad brillara como la luz del día. Ese es Clark. Innumerables héroes y villanos que acababan de llegar al universo Marvel miraron al cielo en ese momento, contemplando la imponente figura que irradiaba luz como una deidad. La multitud previamente confundida pareció ver esperanza inmediatamente y sin dudarlo, corrieron hacia la dirección donde estaba Clark. ¿Quién podría presionar a Clark hasta tal punto? Batman, que estaba participando activamente en el combate con Tony, se separó inmediatamente del lado de Tony al sentir la llamarada solar liberada por Clark. Con una mirada solemne y el pecho agitado, Batman miró hacia el vacío con la respiración ligeramente apresurada. ¿Estás listo para rendirte? Tony miró a Batman, quien de repente dejó de luchar, con una pizca de orgullo en sus ojos. Por alguna razón, Tony sintió el impulso de golpear a este tipo que llevaba una máscara de murciélago al verlo. No, simplemente siento que nuestra lucha no tiene sentido. Quizás debería terminar ahora.
A medida que la luz que iluminaba toda la ciudad se desvanecía lentamente y la respiración de Batman se estabilizaba gradualmente, retiró su mirada del vacío. Luego, con expresión seria, le dijo a Tony: «Fin. Imposible, a menos que tú, este tipo astuto, puedas quitarte la máscara y soltar tus armas tú mismo, maldita sea, no estás jugando limpio al lanzar un ataque sorpresa». Justo cuando Tony estaba a punto de exigir arrogantemente ver el verdadero rostro de Batman, una luz deslumbrante golpeó una vez más detrás de Tony, causando que su expresión cambiara repentinamente. Zumbido. Un misil enormemente potente cayó del cielo. Tony solo pudo darse la vuelta y liberar un escudo mágico para protegerse. Auge. Maldita sea, este tipo no se da cuenta de que esto también podría matarlo. Junto con el rugido del misil y el Batwing rugiendo en el cielo, la expresión de Tony se volvió sombría. Lo siento, solo me importa el resultado, no el proceso. Mientras el Batwing rugía sobre sus cabezas, Batman parecía haberlo previsto todo hacía mucho tiempo. Aprovechando que Tony se giraba para defenderse del misil, disparó su gancho especial hacia el Batwing que surcaba el cielo. Su capa ondeaba con el viento mientras se lanzaba hacia el cielo nocturno. «A la mierda, no podrás escapar». Tony se dio cuenta de que lo habían engañado, pero no podía hacer nada. Después de todo, no había previsto que Batman usara su propia vida como moneda de cambio para lograr sus objetivos. Acompañado por la llamarada solar liberada por Clark, innumerables héroes convergían hacia Times Square en Nueva York. Sin embargo, Thor no quedó deslumbrado por la brillante llamarada solar. Realmente has superado mis expectativas. Ahora, estás calificado para ser mi oponente». Thor hizo un gesto para recuperar su hacha, que había sido arrojada por la llamarada solar. Su expresión era solemne, pero con un matiz de emoción en sus ojos. «Espera, ¿qué es eso?». Sin embargo, Clark no le respondió a Thor, sino que miró el cielo detrás de él. Al mismo tiempo, innumerables personas que luchaban en el suelo parecieron sentir algo, casi simultáneamente cesaron sus batallas y miraron hacia el vacío. ¿Qué está pasando? ¿Será el resultado de esa luz deslumbrante de ahora? El Capitán América bloqueó el tridente de Aquaman con su escudo, mirando hacia el cielo. Allí, sobre el cielo cubierto de espesas nubes, aparecieron inesperadamente grietas enormes y alargadas. Numerosas grietas se entrecruzaban en el vacío. Sin embargo, parecían no afectar el cielo de la Tierra sino directamente el fin del universo. «Oye, ¿hiciste eso?». Thor también notó las enormes grietas que aparecieron de repente detrás de Clark. Más allá de las grietas, parecía una nada interminable. Fue como si el universo entero estuviera a punto de desgarrarse por completo en ese momento. Furiosas tormentas espaciales surgieron a través de las grietas ante los ojos de todos. Incluso más allá de algunas grietas pasaban rápidamente fantasmas fugaces. Había galaxias deslumbrantes que parecían discos, estrellas brillantes que ardían continuamente y planetas con entornos diversos. Mientras sus miradas viajaban incesantemente, parecía como si todos hubieran entrado en otra realidad del universo, guiados por una perspectiva peculiar. Hasta que finalmente su mirada se posó en un planeta único. Eso es, la Tierra. ¿Pero por qué hay dos? Innumerables personas miraron fijamente las dos tierras que se vislumbraban a través de las grietas, con los ojos llenos de sorpresa y confusión. «No, esto no es obra mía, hace apenas unos momentos, los dos que estaban luchando ahora estaban congelados en el cielo». Clark miró las grietas masivas que casi atravesaban el universo entero, sus ojos brillaban con una seriedad sin precedentes. El universo parece estar desgarrado por una fuerza aterradora. Innumerables personas de ambos universos miraron al cielo en ese momento. Las grietas masivas aparecían al final del universo, como si el día del juicio final estuviera por llegar. De repente, una sombra virtual parecida a una gigantesca mano humana cubrió las grietas al final del universo. Al momento siguiente, las grietas que atravesaban todo el final del universo se cerraron lentamente como si fueran alisadas por esa mano gigante.
De repente, acompañando la aparición de la mano gigante, las dos tierras que se fusionaban también comenzaron a separarse lentamente. ¡Oh, no! El universo se está dividiendo a la fuerza. Podríamos quedar atrapados en este universo para siempre. Mientras tanto, mientras Flash corría por la ciudad, al ver la escena en el vacío, pareció darse cuenta de algo siniestro. Final del capítulo.